Continuamos analizando las elecciones en Brasil, el impacto que puede llegar a tener la Argentina, pero esta vez con un sociólogo brasileño conectado vía Skype desde San Pablo, una visión diferente, auténticamente brasileña, Jean Tiblé. Muchas gracias por estar con nosotros, Jean Tiblé. Sí, buenos días, un placer también. Mira, el placer es nuestro porque las elecciones nos han sorprendido. Dilma Rousseff ganó, pero con menos puntos de lo que anunciaban las encuestas. Y segundo salió Aécio Neves, no Marina Silva, y con más puntos de lo que preveían los sondeos previos. ¿Qué es lo que sucedió ayer en Brasil? Bueno, en mi juicio se trata también de una elección un poco atípica. Hemos tenido el trágico accidente de Eduardo Campos, ¿no? Y después una erupción de Marina como una candidata muy fuerte y que parecería poder romper el bipartidarismo a nivel nacional que existe para las presidenciales desde 94. Pero al final, con varias reviravoltas y cambios y todo más, volvemos a la rivalidad PT-PSDB. Lo que pasa, en mi opinión, es que Marina no logró consolidar su liderazgo, teniendo por sufrir ataques de Dilma diciendo que ella sería tucana, como se llama un poco la derecha, el PSDB aquí en Brasil, y por otro lado Aécio decía que ella era del PT, que era una otra Dilma. Entonces, ese duplo ataque, ella no logró defenderse y ahí un poco su electorado volvió a lo que fue en 2010. Es decir, obtuvo la misma votación que en las elecciones pasadas. Sí, obtuvo un poquito más. La otra vez tenía 19 y algo y ahora tiene 20 y poquito. Pero en un sentido objetivo, tiene más votos, 2 millones a más que antes. Pero en un sentido más subjetivo, ella está más chica, en el sentido que ella sintió en algún momento el gusto de una posible victoria. Y fue ahí que ella no logró sostener su intención de voto. ¿Y por qué el PT sacó menos votos de lo previsto? Bueno, hay una cuestión que es de los sondeos, de los institutos que no lograron capturar una elección tal vez un poco más volátil. Hay eso. Y también hay un gobierno que, en pese que tenga buenos resultados generales en 12 años, hay lo que llamamos às vezes aquí un desgaste de material. Hay unas dificultades. Pero, por outro lado, se miramos um outro número, que 70% dos brasileiros querem um cambio no próximo governo, que a candidata da situação dispute com um lema de mais cambios e logre estar adelante com 8 milhões de votos a mais que o segundo, na primeira volta também é forte. Pero claro que há um desgaste do PT, o PT perdeu diputados federales, pero ganhou também Minas Gerais, que é um estado muito importante. Minas Gerais es el estado de Aécio Neves. Sí. Ahí el candidato de Aécio Neves perdió. Perdió en la primera vuelta. En la primera vuelta. Ganó Pimentel, sí, que es un conocido de los argentinos porque fue ministro de Industria. Sí, sí, sí. O sea, ha sido bien volátil esta elección. Sí, fue, imagínate que una elección donde se muere un candidato a, no sé, 40, 50 días del pleito, tiene toda una carga emocional y todo, y la chapa, no sé si se dice eso en castellano, sí, la fórmula. La fórmula Eduardo Marina ya era atípica, porque Marina tenía 19 millones de votos en 2010 y su nombre estaba con el mismo tamaño en el material de campaña que de Eduardo, que es la única condición así. El vicepresidente de Dilma aparece solo chiquito en el material de campaña y lo mismo con Aécio. Entonces ya era había esa paradoja, ¿no?, de tener Marina como una candidata con más votos que el candidato a presidente, que era Campos. Entonces hubo una situación un poco
bastante rara en esas elecciones. Y también lo que es raro es que Marina tenía al mismo tiempo elementos del petismo y elementos, digamos, más conservadores. Había una equipo económica más próxima do que foi Cardoso, pero viene com um bagaje de vida, de luta, mais próximo do PT, não? Ela militou no PT durante mais de 2 décadas. Então havia toda essa hibridez de Marina, pero ela não logrou sostener ser uma terceira via. Ahora entran los brasileños en la segunda vuelta, son 3 semanas, Sí. tanto Dilma Rousseff como Aécio Neves van a tener el mismo espacio de publicidad en la televisión, en la radio, Sí. cosa que es muy importante. ¿De qué crees vos que va a depender el resultado final? Bueno, hay una dimensión que son los votos de Marina, ¿no? Como la tendencia es que Aécio capture un número mayor de voto de Marina que Dilma. Pero em que medida isso vai ocorrer é um pouco uma das llaves da campanha, no sentido mais de los votos mesmo. Del outro é que o número que é muito interessante, creio, para pensar essas eleições são os 70% que querem um governo distinto, pero aún mesmo assim apostam a Dilma mais que a la oposición. Entonces, en ese, cómo Dilma va a lograr también convencer a electores que votaram a Marina ou que votaram a outros candidatos mais chicos que ela pode fazer um governo também que seja distinto. Há pouco esse apelo, não? Em geral, entre os eleitores. Mas é um apelo não necessariamente para volver a uma pauta mais, entre comillas ou não, neoliberal. Não é muito isso, é mais de como garantizar melhores serviços públicos, de educação, de transporte, de saúde. É um pouco esses temas que talvez agora sejam um pouco olháveis. Quem logrará indicar, poder garantizar uma melhoria das condições de vida. Y en tu opinión, ¿el expresidente Lula va a seguir teniendo un papel importante en la campaña de Dilma? Sí, sí, claro. Lula es un personaje sui generis, porque es uno de los únicos expresidentes que es muy popular, ¿no? Entonces su rol político es muy grande y ciertamente es una, entre comillas, arma que Dilma va a utilizar, claro. Una pregunta que tiene que ver con nosotros, con los argentinos. Vos sabés cómo somos los países más chicos respecto de los países más grandes. Siempre nos preocupamos por qué están pensando los más grandes de nosotros. ¿Argentina figura de alguna manera en la campaña presidencial? ¿Ha figurado? Mira, la política exterior nunca es un tema de los más calientes de la campaña, pero tiene sí un rol y las críticas tanto a Lula como a Dilma fueron también mucho en esa área. Incluso en la elección pasada, en ese momento mismo ahora, en el inicio de la segunda vuelta, hubo un acto de apoyo a Dilma Rousseff con artistas intelectuales. Y para mí la frase llave de la campaña pasada, la segunda vuelta, fue una frase de Chico Buarque, el famoso cantante, que era: yo apoyo Dilma porque Lula no habló fino con Estados Unidos y no habló grueso con Bolivia. No sé si se entiende. Se entiende perfectamente, que no fue complaciente con Estados Unidos sí. Y no fue duro, agresivo con la Argentina o con Bolivia. Sí, entonces eso está ahí. Hay dos visiones muy distintas entre Dilma y Aécio sobre lo que sería una idea de integración regional, el rol de las relaciones con Argentina y en general de la política exterior. Son visiones bastante distintas ahí. Y es tal vez el tema, uno de los temas donde haya más discrepancia entre las propuestas de los candidatos. Entonces, Dilma tiende a tener una relación, vamos a decir, más cercana con Argentina, en mi juicio, con Cristina y todo más. Y de otro lado, Aécio tendería a tener una actitud más crítica.
Eso está en los programas de gobierno, en las intervenciones de los candidatos. Por ejemplo, la revista Política Externa de Brasil ha publicado entrevistas largas con los candidatos, y eso se expresa mucho que hay una insatisfacción con el Mercosur por parte del candidato Aécio. Muy bien, Jean Tiblé, muchas gracias por haber estado con nosotros, con Infobae TV. Esperamos volver a contactarte antes o después del balotaje. Claro, con gusto. Muy bien, Jean Tiblé desde San Pablo.